Bienvenidos a la clase de Ciencias de la Naturaleza de segundo año. Mi nombre es Irene Blanco y seré su docente de esta área. En esta oportunidad vamos a ver el tema 1. Son las células nerviosas, el impulso nervioso y sinapsis, funciones, estructuras y células que lo conforman. Para empezar a entender qué es una célula nerviosa, debemos empezar a ver los niveles de la organización de las estructuras corporales en los seres vivos. Estos niveles van de la estructura más simple y más pequeña a la estructura más compleja y más completa. El primer renglón de la escala sería la célula. En este caso, que estamos hablando del sistema, eh, del, del sistema nervioso, sería la célula nerviosa, que es la unidad funcional de todos los seres vivos. ¿Sí? La célula es la unidad funcional. Luego tenemos el tejido, que muchas células conforman el tejido. Es decir, que el tejido es el conjunto organizado de las células. Muchas células del mismo tipo forman un tejido. En el caso del tema que estamos hablando sería el tejido nervioso. Luego tenemos el órgano, que es una estructura corporal formada por tejidos que participa en realización de funciones vitales específicas. Es decir, que una cantidad específica de tejido del mismo tipo conforma un órgano. Y luego tenemos un sistema, que es el conjunto de órganos con origen y estructura semejante. Es decir, que son órganos que están compuestos del mismo tipo de tejido y el mismo tipo de células. Y por último tenemos el aparato, que es un conjunto de órganos pertenecientes a distintos o a diversos sistemas, organizados para realizar una función muscular. En el caso del ejemplo que tenemos acá, sería el sistema muscular más el sistema óseo, forma el aparato locomotor. Funcionamiento del sistema nervioso. Antes de ver cómo está estructurado el sistema nervioso, debemos saber que el sistema nervioso funciona por receptores que emiten diversas señales. Entonces, para que una señal dé respuesta o para que el receptor pueda dar una respuesta, tiene que pasar una serie de procesos. Entre ellos está, primero, la recepción de información o estímulo tanto en el exterior como en el interior del organismo. Es decir, que tiene una estimulación del ambiente y también obtiene una respuesta a la información en el interior del organismo. Luego, tenemos la transmisión de señales eléctricas por parte de los receptores de los estímulos hacia los centros nerviosos. Es decir, que una vez hayamos tenido el estímulo, esta envía una señal por parte de los receptores hasta los centros nerviosos. Luego pasa el procesamiento de esta información, es decir, de este estímulo en los centros nerviosos. Estos centros nerviosos dan una respuesta mediante la emisión de órdenes específicas a estos estímulos. Luego transmiten una respuesta a través de estas vías y se produce la ejecución de la respuesta de los órganos eferentes, que pueden ser músculos o glándulas. Un ejemplo de este proceso es cuando cocinamos y nos quemamos. El dolor es una señal que se envía a los centros nerviosos. Estos centros nerviosos procesan la información, dan respuesta, envían respuesta y de esa manera es que nosotros automáticamente quitamos la mano del lugar donde nos estamos quemando. El sistema nervioso se divide en dos partes. Sería el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Queda en todo el centro del cuerpo.
mientras que el sistema nervioso periférico está compuesto por las vías nerviosas y, como su nombre lo indica, está en las periferias del cuerpo, es decir, que van unidas desde la médula espinal hasta las periferias del cuerpo, hacia las extremidades y otros partes. El sistema nervioso funciona por células nerviosas. Estas células nerviosas se llaman neuronas y neuroglías. Hablamos primero de las neuronas. Las neuronas son las principales células del sistema nervioso. Estas tienen sus partes. El dibujo que ven a continuación es una neurona. Tiene un núcleo que se llama soma. Están las dendritas, que son estos bracitos que tiene aquí, que es donde reciben el impulso nervioso y lo conducen al soma. Luego viene el axón, que conduce el impulso desde el soma al órgano efector. Está la vaina de mielina, que está constituida por lípidos, y las zonas de la vaina de mielina que queda descubierto, es decir, estos moraditos pequeños que está acá, se llaman nodos de Ranvier. Por otra parte, tenemos los botones sinápticos o el terminal del axón, que consiste o lleva la señal o produce una señal a la siguiente neurona. Tiene una señal nerviosa a la siguiente neurona. Por otro lado, tenemos las neuroglías, que son las células accesorias. Estas sirven de soporte a las neuronas, tanto en transporte, en alimentos, en metabolismo, y estas son los astrocitos, las oligodendroglías y las microglías. Existen diferentes tipos de neuronas dependiendo de su estructura y así se clasifica. Está la unipolar, que tiene una sola prolongación. Esta no tiene dendritas solo en una zona y no posee los botones sinápticos. Por otro lado está el pseudo unipolar, que tiene una sola prolongación, la cual se divide en una rama que entra al sistema nervioso central y una al sistema periférico. Está la bipolar, que tiene dos prolongaciones, una que conduce los impulsos nerviosos hacia el soma y la otra que se aleja el impulso nervioso del soma. Y la multipolar, que tiene múltiples dendritas y una axón. Están los reflejos de los que hablábamos anteriormente. Estos se dividen en acto reflejo y arco reflejo. El acto reflejo produce las respuestas predecibles, automáticas e involuntarias del cuerpo, que se producen frente a un estímulo del medio interno o externo y se llaman actos reflejos o simplemente reflejos. Y por otro lado tenemos el arco reflejo, que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso que genera respuestas sin intervención de la conciencia, es decir, que es automática. Actúa produciendo respuestas a estímulos específicos recogidos en las neuronas sensoriales. Interviene en las reacciones más simples de los estímulos de los animales. ¿Cuál es la diferencia entre el acto reflejo y el arco reflejo? Es que con el arco reflejo, el acto reflejo se asocia a las estructuras nerviosas y el otro se refiere a la acción que ejerce de estas estructuras. Un ejemplo del acto reflejo es la acción de la flexión de un brazo hacia un pinchazo o a tocar algo caliente.